Atangana, Jay Fonseca viene, aplica contra lona, Chente viene, la cuenta del árbitro, 1, 2, por poquito. Ahora me viene a buscar Chente después de eso. Yo crecí por la lucha libre. Yo creo que la verdadera estrella de la lucha libre eras tú. Y eso sé que suena duro lo que acabo de decir, porque estaba TNT, estaba el Invader, estaba el Puño al Corazón, estaba Carlitos Colón, el Acróbata, por todas esas cosas chéveres. Pero sin la emoción del narrador, no era fun. Yo creo que tú eras el corazón de la lucha libre. Pregunta, ¿se percibía así? ¿Te percibían a ti así la gente? Yo creo que me veían y me ven como el mismo niño de 5 años que se enamoró de la lucha en Guayaquil, Ecuador, que lo saben que aunque el dinero ha sido bueno, nunca fue el dinero lo que me motivó, sino que sigo amando la lucha libre. La única diferencia es que de hace 31 años para acá me enamoré de Jesús, pero me gusta. Tú me pones a mí un micrófono para narrar una lucha, ya sea aquí en Puerto Rico, los 17 años que estuve con WWE, y es que yo siempre te dije, Jay, que el que lo hace por dinero, el fanático lo va a saber. Y ellos todavía ven en Hugo esa pasión, y yo creo que fue un equipo el que funcionó. Sí, pero, ok, yo sé, ¿verdad? Y la humildad es buena, y qué bueno que la desarrollaste después de enamorarte de Jesús. Porque, nada, por si acaso, la película, los que la vean van a entender por qué digo eso. Así que cuando la veas vas a entenderla también, porque sé que me dijeron que no la has visto. No. No has querido verla. No, y los que fueron a verla en privado y todo, digo, no me digan nada, porque yo quiero vivir ese momento. Pues hay una parte de la película que vas a entender cuando veas por qué mi comentario, y es, ¿verdad? Hay unos elementos, hay unos egos que están confrontándose. O sea, hay una gente que está, y es normal, es natural. O sea, ¿quién es la estrella? Y, ¿verdad? Del cuestionamiento de TNT, ¿verdad? En aquel momento sobre la operación, etcétera, del funcionamiento de la lucha, y la creatividad que había, ¿verdad? Etcétera, que me pareció bien interesante a quién se le ocurría, ¿verdad? El profe, yo no sabía. Pero nada, eso, van a ver la película y van a entenderlo. Está Hugo Sabinovich con nosotros porque vamos a hablar de la película de la superestrella de la lucha libre. Yo la vi. Solo siento, Hugo, tú no la has visto, pero yo sí, así que yo puedo hablar de ella un poco más. No voy a tirarle mucho adelante. Pero tengo que decirles que la película es buena. No lo estoy diciendo por cumplir. Me pueden creer o no creer, se los aseguro. No se los digo por cumplir. Si te gustó la lucha libre cuando eras niño, vas a transportarte a tu infancia. O sea, no hay forma de que no te transporte a tu infancia. Vas a recordar cuando tu papá y tú, o, ¿verdad? O quien fuera que jugara lucha libre contigo, te hizo la figura 4 y le hizo mal y te dolió. Todas esas cosas. Y vas a ver el lado humano, la parte mala del éxito, porque el éxito es bien bueno, pero también tiene sus lados malos. Ok, Hugo, varias cosas para empezar. ¿Cómo llegas a WWE o WWF? Wow, la creación de Sabio Vega viene primero del Karateka Ninja TNT, pero la historia real sobre esto está que en el Coliseo de Cataño, un guardia de seguridad que tenía un pequeño afro, Juan, yo le digo Junito, TNT o Sabio, y me dice, señor Hugo, y siempre lo relajo con eso, me dice, señor Hugo, yo quiero ser luchador. Y él era guardia de seguridad, y yo le dije, eso te va a costar, y lo convertimos en luchador. Se creó el personaje de TNT con el profe, y entonces comienza a pasar todo lo demás, porque yo fui drogadicto profesional, fui alcohólico, fui apostador profesional, mujeriego empedernido. Entonces, en ese éxito lo conquisté todo, el Caribe, Estados Unidos, iba de vez en cuando, pero hacía tanto dinero en Puerto Rico y el Caribe que a menos que no fuera para el otro territorio que yo levanté, fue Dominicana de Espectáculos en República Dominicana, que le enseñé a Jack Veneno, al Puma y a Vampiro Cao, que eran los dueños, algo más de la parte de promocionar, y llevamos, era el primer programa de República Dominicana. Entonces, hacía tanto dinero que si lo hubiera invertido correctamente, no hubieran pasado todos los demás problemas. Entonces, de momento me peleo con Jovica y con Carlos, no me están pagando. Yo vivo en Mancieros del Norte, una hipoteca fuerte cada mes. Eso sale en la película, por si acaso. Sí. Y entonces, esa parte sale en la película, una parte bien fuerte. De momento, me voy. Y hubo hasta amenazas, porque había pasado lo de Bruce Brody y todo, y me molestó el hecho de que
José, que lo quiero. Perdóname que tengo que interrumpir. La parte de Bruce Brody, cuando la veas, yo no sabía que le iban a tocar con tanto detalle. O sea, porque yo soy de San Lorenzo. Sí. Para la gente de San Lorenzo sabe que ¿verdad? El caballo de San Lorenzo es el Invader. El Invader, sí. Y de repente sale ese tema y sale con todos los ángulos, ¿verdad? Sí. Así que nada. Y la película lo toca y lo toca de una forma muy profesional. A mí me impresionó, pensaba que le iban a tratar de pasar ¿verdad? Bajo el radar Sí. y no fue. Y de hecho hay una foto que no sé quién la tomó en el funeral de Frank, de Bruce Brody. Yo era bien panita de él. Y él y yo en varias situaciones estuvimos con problemas en la calle y arriesgamos nuestra vida. Entonces era fuerte porque era un amigo que acaba de fallecer y otro amigo que era acusado en ese momento. Y la foto sale Hugo al lado, arrodillado al lado de él en la funeraria. Entonces, volviendo a lo de TNT, abro un bar que se llamaba Tangana, donde está el gimnasio de espíritu, creo que era de Martillo, le pusieron espíritu algo ahora, no me recuerdo cómo se llama, en cantera, frente a la iglesia que tenía el equipo de fútbol, Juan Bosco creo que se llamaba, y en ese tiempo eso estaba caliente, pues Martillo era de ahí, y nos hicimos socios y abrí un bar y todo. Entonces, ya que ya Hugo era drogadicto, alcohólico y todo, ahora soy dueño de un bar, abro como quien dice, mi negocio propio y tengo máquinas ilegales de casino, hago mi propia bebida que se llama Tangana, y ahora tengo todas estas situaciones y ahora ya está Sabio en WWE, pero creo que no sé si ya había cambiado a Sabio o era Juan todavía. Entonces con Bret Hart que se convirtió en una leyenda, Bret Hart hace su primera lucha conmigo cuando sale de Canadá y le dice Junito, TNT o Sabio a Bret, hay que hacer algo con Hugo porque es un momento donde está en un lugar donde, bueno, a cada rato salía en el vocero, que tiroteaban esto que lo otro. Entonces hablan con Vince McMahon de llevarme a mí. Y antes yo no me había ido con Vince. De hecho, mi tercera esposa fue campeona mundial de ellos, Wendy Richter, que era manejada por Cyndi Lauper y todo. Entonces yo le decía a Vince, si me voy a trabajar contigo y tú te enojas conmigo o con ella, nos vas a votar a los dos. Entonces yo estaba haciendo un buen dinero, no fui. Pero en esta ocasión ya yo reconocía que estaba en una situación muy peligrosa y entonces Vince me llama. Nada más salía en el vocero en portada como cada 2 semanas. Así que... Entonces, Vince me llama, pero yo creo, en medio de mis drogas y todo, cerraba el negocio 4 de la mañana, tú podías entrar a mi lugar y ibas a encontrar cuajitos, mi bebida Tangana y todo, y nadie te robaba ahí adentro, aunque era un sitio peligroso. Entonces estoy llegando a casa, vivía en mansiones, y suena el teléfono y yo creía que era uno de los pastores o bushwhackers, Luke Williams, que te hacía una imitación de mucha gente entre ellos de Vince McMahon. Y después de 15 minutos me doy cuenta de que no está cortando la broma. Y yo digo, esto no es Luke. Y me dice, no, soy Vince McMahon hablándote. Hicimos un trato de ir yo para allá. Y entonces cuando llego para allá, llego con mi pantalla. En Ecuador le dicen aretes, que era como el centurión romano con diamantes. Y acá era una estrella con 2 bíceps así y un rubí. Y todas las cadenas, antes que los cantantes pusieran eso, ya yo lo había hecho y todo lo demás. Y el brillo en la cara y todo eso. Entonces me dice Vince en la mansión cuando yo llego, si hacemos negocio, dice, el pelo tienes que recortártelo, tienen que desaparecer las pantallas, tienen que desaparecer todas las cadenas. Y entonces me puse en un papel el número, más o menos, que estaríamos negociando. Y dije, me lo corto mañana mismo si comenzamos. Y por un mes entonces yo comencé a hacer en West One, que transmite los juegos de la NFL. Mucha gente no sabe esto. Yo comencé a narrar en inglés con Howard Finkel, pero mi trabajo era creativo. O sea que en ese tiempo era como el primer latino en trabajar con Vince McMahon en la parte creativa de las historias. Y ahí comienza mi historia con ellos. Él acaba de narrar, para los que no son fans de la lucha libre, todo lo que es el royalty. O sea, esa es el rey, déjame ver cuál es el rey más grande de la historia, no sé, bueno, en la Biblia Nabucodonosor, pero eso no viene al caso. O sea, fuera de Jesucristo, ¿no? Y del Rey Padre. Estábamos hablando tú acabas de narrar la gente más top de la historia del mundo del entretenimiento, de la lucha libre del mundo. O sea, no, ¿verdad? Y por si acaso en Japón, que sale en la película, como los japoneses llegan a Puerto Rico tras la muerte de Bruce Brody. Parte de las cosas, ¿verdad? Que se hablaba de cómo en Japón también, bueno, nada, todo eso. Tienen que verla, de verdad, la película es buena. No lo estoy diciendo por cumplir, no lo estoy diciendo por lamber ojos, lo digo genuinamente. Y ese fue, pero yo te interrumpo ya ahí porque ese fue otra metida de pata horrible.
no he visto la película obviamente, pero como lo menciona, nunca entendí cómo Carlos y Yovica permitieron que se hiciera ese ángulo con Onita de como una misma puñalada, el mismo, o sea, que fue un baño de sangre que la misma policía lo quería arrestar y le dijeron a Onita que si él llevaba a Invader allá, no salía vivo de Japón. Pero nunca entendí, después de la tragedia, cómo alguien iba a entender que eso convenía a la lucha libre en Puerto Rico, al Invader, y en el caso de Onita, menos. Yo me recuerdo que yo hablé con él y yo le dije, porque yo lo quiero y lo quería mucho, o sea, ¿cómo se te ocurre esto? Y el hermano, que era una persona conectada bien fuerte, ella le dijeron, no lo traiga porque te lo van a matar. Ok, por si acaso, para los que son relativamente jóvenes y no saben de lo que estamos hablando, está hablando de uno de los eventos más controversiales en la historia de la lucha libre. Yo una vez subí una foto con el Invader que fue al Circo de la Mega y todavía al día de hoy gente que dice, o sea, no puedo bregar por la situación, ¿verdad?, de la muerte de Bruce Brody, que todo el mundo sabe que él salió no culpable, ¿verdad?, en el proceso en los tribunales, pero el rumor siempre estuvo y yo pues lo voy a dejar ahí porque pues la verdad es que no voy a seguir victimizándolo 30 años después, casi 40 años después. Pero sí ha sido algo que le ha seguido toda su carrera. Y en la película lo tocan con detalle. O sea, que tú hubieras pensado que mejor que el Invader no hubiera regresado a la lucha libre. Porque eso lo que provocó fue que las estrellas de Estados Unidos dejaran de venir a Puerto Rico. Sí. De hecho, Hulk Hogan hace un par de meses, le preguntan sobre su historia y qué sé yo, y habla de Puerto Rico y menciona que nunca vino a Puerto Rico porque la muerte de Bruce Brody provocó que sí, como que, espérate, ahí matan gente. Pero él vino una vez. Sí, pero fue después. Pero cuando él lo invitaron por primera vez, ¿sabes? Dijo, no voy para Puerto Rico. Sí, cuando él viene, él le tenía miedo a la empresa de Carlos y Yovica. Porque todavía el Invader no estaba en ese tiempo en ese rol protagónico como el booker o la persona que es el creativo principal de una empresa. Pero la parte que yo te narro es que después de que hay una muerte trágica y que la lucha libre sufre y nos costó casi 2 años levantarla de nuevo, y no creo que se ha recuperado totalmente, siempre hay una herida cuando se habla de eso, pero el hecho de que hicieran ese ángulo, y para los que no saben lo que es un ángulo, es crear una historia que va a enfocar en unos rivales para de ahí hacer una cartelera grande o una serie de eventos. Y lo que yo les estaba contando a ustedes y ayer era de que Onita y él en el gimnasio de la empresa sucede esto, donde hay como una puñalada en este corte de acá, que era tanta la sangre que cuando llegaron la policía quería arrestar. Entonces, de nada sirvió eso porque no se pudo usar para nada, pero por poco hay arrestos y todo, porque ya Puerto Rico estaba demasiado envenenado por una tragedia que nunca debió haber sucedido. Pero el punto mío es que todavía yo no entiendo hasta solo cómo se les ocurrió porque yo puedo entender a Onita en el hecho de que sí, si no hubieran amenazado con matar al Invader hubiera sido un lleno absoluto, pero hasta qué punto era productivo hacerlo después de que en la realidad hubo una tragedia. O sea, yo francamente nunca lo entendí y creo que fue otra metida de pata que no debió haber sucedido, y yo quiero mucho al Invader, a José, lo quiero mucho, pero hay veces que uno tiene que analizar, y yo tuve muchas ideas que hubieran sido increíbles, aún antes de lo que pasó con Brody y José, pero yo midiendo la violencia que iba a generar, la taché, porque yo decía, no, mi trabajo era cómo educar al público, porque yo como villano, el muñecazo en esos tiempos, a mí me tirotearon, trataron de apuñalearme y todo. Yo era el manager de Abdullah. ¡Mi monstruo, mi máquina, Abdullah! Entonces yo sé lo que es eso. Y la isla se puso de por sí tan violenta que yo entendía que teníamos que ir cambiando las cosas. Y creo que Yovica y Carlos lo entendieron, pero lamentablemente, de momento, se quedó como que un famoso periódico de aquí y la superestrella de la lucha libre los exprimía a los dos y lo que saliera sangre, y esa fue mi batalla, crear un espectáculo, la voz mía narrando y todo lo demás para que volviera la familia completa a la lucha y cortar mucho de la violencia de la lucha libre. Ok. Está bien pesado eso, porque no sabía que había esa lucha interna hasta que vi la película. O sea, vi en la película esos ángulos.
Vi la controversia que ocurrió internamente y cómo había, ¿verdad?, esta posición de vamos a... Nada, cuando vean la película van a entender de no se puede seguir por ese camino, o sea, pero nada. Ok, hablando del ser humano, hubo hay una realidad, tú hablas inglés, y eso pues te pudo haber abierto las puertas en otras jurisdicciones. ¿Por qué decidiste quedarte aquí? Hacían, o sea, hacían mucho dinero y la meta mía era que es como lo que hice con Vince. Tuve 17 años y ayudamos a crear lo que hoy es el monstruo de TKO, que es UFC, WWE. Pero el creativo en ese tiempo era Vince McMahon, Pat Patterson, Bruce Pritchard y yo. Ese era todo el monstruo completo. Y yo entendía que teníamos que llegar a otro nivel. Entonces ellos hacían los contratos, pero yo educaba a los productores de televisión y a sus narradores, y muchas veces era más difícil porque no hablaban nada de inglés, cómo tú podías ver el producto de WWF, el Attitude Era, y si estuvieras en la India, Japón, Corea o Rusia, mi trabajo era que no fuera un producto importado, sino cómo le metíamos el sabor local. Y ese fue mi trabajo también y se convirtió en un monstruo. Pero era que yo entendía que en Puerto Rico podíamos hacer más cosas y llegó un momento dado donde lo habíamos logrado, lamentablemente la tragedia de lo que hemos señalado, lo de Invader y Brody, pero habían otros contratos que se vinieron al piso después de esa tragedia, porque nosotros estábamos saliendo en televisión en América del Sur y en otros lugares, y yo creo que estaba llegando el momento para hacer lo que hace Vince con WWE, que es llevar estas giras grandes, y la gente de hoy no sabe que en esos tiempos Puerto Rico, luchadores estelares se quedaban a vivir aquí. No es como ahora que viene WWE o algo y vienen por un día o algo. No, en ese tiempo tú tenías de un Mr. Fuji, Professor Tanaka, Frankie Lane, Dirty Dutch Mantel, el que era Razor Ramón, una estrella, era el vaquero Scott Hall aquí, la leyenda de Japón Muta era nuestro Super Black Ninja. Entonces era un territorio que funcionaba a base de lucha en Puerto Rico, pero también como yo hacía el programa en inglés, generábamos carteleras en Curazao y el más fuerte que fue Trinidad en Tobago, donde la estrella era Yovica, no era Carlos ni ninguna de nuestras estrellas acá, porque Carlos ni el Invader, ninguno de los nuestros de acá no pegaban en ese mercado. Sin embargo, Yovica era el que pegaba y ahí hacíamos cartelera contra Flair, él, contra el que era una leyenda, Smoking Joe Fraser, cuando no estaba muy quemado lo de boxeo y lucha. Nosotros metimos sobre 21,000 personas. Entonces yo creo que me enamoré de darle a Puerto Rico ese prestigio que en ese tiempo se creó el campeonato universal, porque la empresa que dominaba era la NWA, que hasta el papá de Vince era parte de esa organización, donde todos estos promotores decidían quién iba a ser el campeón. O sea, no era el campeón de una empresa. Tú lo podías defender en Puerto Rico, en República Dominicana y 3 días después en Japón, en México. Y entonces cuando yo vi que ellos aceptaron que Carlos peleara o batallara contra Ric Flair, campeón mundial NWA, contra el campeón mundial WWC, del Consejo Mundial de Lucha, y que el ganador sería coronado el campeón universal. Ahí fue Jay que yo sentí que habíamos logrado que hacer que el monstruo más grande de NWA reconociera a Carlos como el campeón universal, ganándole a Ric Flair. Entonces yo creo que yo logré hacerlo, tanto en República Dominicana como acá, y ya luego viene la situación donde ellos no me pagan. Si hubiera sido de otra forma, yo no creo que me hubiera ido para afuera. Era el problema de que tú no puedes tener una vida normal, una relación en el matrimonio, cuando de momento no te pagan. Yo honestamente creo que yo no hubiera tenido la necesidad de irme si no hubiera sido por la situación de que no me pagaban. En la película sale, disculpa ¿verdad?, que te haga esto, pero en la película sale ¿por qué no pagan? ¿Tú sabías de ese problema? Sí, a mí me molestaba porque era como que yo, de hecho... No voy a decir por qué, porque para que vean la película, sí, porque no es adelantártela. Pero sí, ajá, por si acaso, ¿sabes por qué? Por los problemas económicos de la empresa. Y también compraban cosas que ni sabían de esos negocios y, o sea, hacían fortuna y no lo sabían administrar, además de los problemas personales económicos de cada uno y se puede decir los hábitos que tenían. Entonces la fanaticada sufrió
por tener mal manejo de recursos o situaciones personales, porque hasta el sol de hoy sabemos lo de Carlos, pero lo de Yovica, aunque no lo diga públicamente, Yovica, en mi opinión, tiene millones de dólares, sino que es otra historia. Pero como yo no trabajo con ellos, estoy contigo aquí, pues yo te digo el insight de que conozco esto, de que entiendo de que... Bueno, estamos hablando de una empresa que movió decenas de miles de personas en eventos. Eso, o sea, en la época de gloria donde Puerto Rico la economía estaba pujante, y no solo Puerto Rico, las Islas Vírgenes también, y Estados Unidos, y que evidentemente había mucho dinero moviéndose, mucho dinero. Y Carlos, aunque no tuvo los problemas míos de drogas, pero sí cometió muchas decisiones incorrectas, y yo amo y respeto a su esposa, doña Nancy, canadiense, que esa mujer adora a Carlos. Carlito Caribbean Club fue el niño de los que llevaba los anillos en la boda mía con la rubia, para que tú más o menos sepas el deep side, lo más profundo de esta historia. Y Carlos, el problema era de que había sus situaciones de apuestas, otras cosas, y no manejaba bien las finanzas porque él tenía apartamentos en Palmas del Mar y otras cosas. Y de momento fue como un héroe nacional que venía a tener estos problemas que lo ha tenido otros boxeadores famosos. ¿Seguro? Que ha representado a Puerto Rico. Pero en el caso de Carlos, aparte de lo que él como estrella cobraba, era uno de los dueños de una de las empresas más exitosas. Entonces, pues en el caso mío, pues mira, fueron las drogas, fueron las apuestas, fueron el alcohol, las mujeres, pero en el caso de Carlos duele más, pero cuando tú lo ves hoy en día, que es más o menos lo que le pasó a Muhammad Ali, tú dices, wow, porque él sacrificó tanto de su vida para dar el mejor espectáculo, y de momento ahora solamente tiene los recuerdos de lo que él hizo. Y creo que la historia de él es una historia preciosa, pero el final, verlo, quizás lo que tú viste ahí, de ese reencuentro y esta película, quizás sea el último recuerdo de él, y te habla una persona que he perdido seres queridos y amados. Y el día que pase va a ser una horrible tragedia, porque es que la gente lo quiere a Carlos. Y yo he despedido, el único que queda de mi grupo rebelde es Estrada, el supermédico Joseph Estrada, es el único que queda de mi grupo, porque ese se rajó de todos los malos hábitos temprano en su vida. Todos los demás, desde Pierre Martel, Pretty Boy Larry Sharp, el fabuloso Canguro Duncan, los he despedido, algunos como pastor, otros como hermanos míos, y es como tú miras hacia atrás y tú dices, wow, las leyendas se nos han ido, y duele, a veces duele. ¿Sabes? La película es bastante fuerte con el tema de las drogas, y habla de tu caso con ese tema. Yo estoy seguro que en tus predicaciones has tenido que mencionarlo suficientes veces como para no tener que repetirlo aquí, pero te la regalaban, o sea, no tenías ni que buscarla, ¿no? Porque presumo que en ese momento, cuando la cocaína era la reina básicamente de las drogas, se cuenta, la gente de esa época cuenta, yo no la viví esa época, nunca, gracias a Dios, nunca he tenido ningún uso de ninguna droga ilegal, ni las legales tampoco, y le doy gracias a Dios que no me tientan porque yo soy una persona adictiva, o sea, con la comida me pasa, yo no puedo parar de comer, o sea, eso es otro tema, no viene al caso ahora, pero hablando de ti, cuando sale en la película eso, yo en parte como que yo creo que genuinamente tú querías dejarla, simplemente no podías. ¿O no fue el caso? No, Jay, yo creo que tú te crees como la película esta de Scarface. Tú llegas en un momento a creerte que la droga no te domina a ti. Ese es el cuento. Y yo pues desde los 10 años comencé a usar droga. Mi historia real, y está en el libro Atangana, Ring de Tentaciones, que todas las ganancias son para obras benéficas. Yo pago hasta el costo de cada ejemplar. Y te hablo de cómo era un drogadicto profesional, y lo digo porque era el alcohólico funcional. Oh, seguro, tú nunca te dabas cuenta de nada.
Entonces es como que uno cree que tú no vas a hacer la historia de salir en el vocero o en el noticiero de las 6 de la tarde, hasta que de momento comienzan a ver los casos donde fulano de tal muere por esto, muere por lo otro, y es como que viene la duda de que, wow. Pero cuando llega ahí ese momento, te niegas a aceptar la realidad hasta que de momento llegas a tu sueño de ser creativo, narrador en WWF, y de momento estás metiéndote semanalmente $2,500 de cocaína crack, cuando los jefes grandes, o sea, para yo consumir 2,500, estoy hablando de que era un montón de droga, porque a mí me la vendían casi sin cortar. Lo que no saben de eso del crack es algo cocinado, son como unas bolas y tú las enciendes en una pipa. Y entonces tuve 2 sobredosis. Aparte que el libro mío narra de que fui tiroteado. Mi primera esposa me tiroteó también. Entonces fui apuñaleado y muchas veces dejado por muerto. Hay una historia con Jake the Snake Roberts que estuvimos 3 días antes de que él, porque Vince nos dejaba utilizar luchadores aquí para crear lo que luego fue la IWA, empresa de TNT, de Miguel Pérez y de Víctor Quiñones. Entonces, en un hotel de lujo, estábamos en el piso, no en las camas grandes, sino en el piso, como bestias, metiéndonos drogas, sangrando por la boca, por la nariz, y seguir haciendo droga, hasta que algo en mí decía a Jake, oye, mañana es el show, y mandaba a Vince, árbitros de allá, y mira, tenemos que enderezarnos, pero Jake decía, no lo voy a hacer. Y yo le dije, no, hasta aquí llegamos. Y recuerdo que fui al baño a bañarme porque tenía hasta sangre pegada en el pelo y todo. Entonces cuando salgo, Jake se me fue. Y cuando el árbitro que mandó Vince viene a buscarlo en este hotel de lujo, le digo, no lo encontramos. Y ahí fue la primera vez que lo despidieron a Jake de usar la droga. Entonces, yo no fui despedido porque yo llegué, como te digo, era un profesional en haciendo lo de las drogas y cumplí con eso. Mi problema fue, me creía que era invencible y andaba con gente que habían amenazado a un sargento de narcóticos y a un juez federal, y yo andaba con guardaespaldas de... Yo tenía tanto crédito que a mí me llevaban a un hotel y ahí me daban todos los placeres que yo quería, de droga, bailarinas, todo. Y la clave era de que si tocaban la puerta 2 veces, tenía 30 segundos para yo salir de ese cuarto. No tenía que limpiar nada, era todo. Entonces, pues, tú te crees invencible, de que nada te va a pasar. Hasta que de momento tú no te enteras, te han estado vigilando por la amistad que tú tienes. Y ahí fue que me arrestaron y ese sargento me puso el arma larga en la nariz. Yo acostado así en el piso, estaba otra muchacha bailarina ahí. Y de momento dice él, don't move, if you move you're a dead man. No te muevas, porque si te mueves eres un hombre muerto. Pero él no sabía que yo estaba muerto en vida. Un drogadicto, un alcohólico, había perdido todo, ya la rubia se había ido de mi vida, mis 2 hijos, Giovanni y Genaro, habían caído en droga. Un desastre completo. Y me llevan con esposas, con grilletes, y luego la primera llamada de recursos humanos de la WWF, y me dice Matt Luca, que era el jefe de recursos humanos, Hugo, lamento decirte esto, pero Vince acaba de decir que estás despedido. Entonces ahora lo había perdido todo y ahí fue mi encuentro con Jesús y celebro decirte que llevo 31 años libre, pero en ese momento yo estaba vivo físicamente, pero muerto por dentro y tuve la segunda oportunidad, que fue donde me enderecé, porque nadie quería que yo volviera a la WWF, WWE, porque decían, Hugo viene para acá y por matarlo a él nos van a matar a todos nosotros y todo. Entonces no quería ni Jim Ross. Lo único que querían que yo regresara era Carlos Cabrera, mi socio de narración, Linda McMahon, que de hecho ahora está en el gobierno de Trump. Acá se nombra la Secretaría de Educación de Estados Unidos, por si acaso. Y esa señora, puedo decir que me quería y me quiere. Esa señora me protegía, su hija Stephanie, Shane. Entonces decía, Vince le dijo a Víctor Quiñones, si Hugo falla, a ti te vamos a patear el trasero fuera de aquí. Y yo lo que le doy gracias a Dios es que si yo te doy la palabra, yo la cumplo. Y cuando ya me fui, que no me renovaron el contrato, había pasado 17 años y me fui con la cara en alto de que cumplí mi trabajo.
y hasta el sol de hoy batallo. Ahora batallo más que el primer día que dejé las drogas, porque a veces tú te autoconfías y es cuando más tentaciones. Soy viudo, hay más tentaciones. Entonces, la pasión mía es ayudar a Hogar Crea. Estuve en República Dominicana. Le estaba contando a Espinal que graduamos a más de 500 jóvenes, hombres y mujeres. Pero la pasión mía es que nos metemos dentro de un lugar que no se meten ahí en Capetillo, en la 42, no se meten ni los militares ni la policía. Y tú entras y ahí hay mesas con droga. Tú lo ves aquí metido con droga ahí, prostitución y todo, y ahí nos dejan predicar y nos llevamos a 28 para Hogar Creante. Y eso lo hago en Ciudad Madero, lo hago también en Colombia, no porque soy guapo, sino porque Dios me sacó de eso y esa es mi pasión. Ahora pasamos por el club de Jaime, el club de lucha olímpica, y eso, o sea, él consiguió que se construyera y él nunca cobró ni un centavo y el coach actual no cobra nada. Entonces, eso me apasiona de que siempre creemos que el gobierno lo va a resolver. Y a nosotros, yo vengo de Ecuador, la gente dice que soy más de Puerto Rico, soy ciudadano americano, y a veces ese cuento que dice, no, venimos de países de tercer mundo y son países pobres. Y digo, no, lo que pasa es que hemos elegido pobres gobernantes, pero esa es otra historia. A mí me encanta Ecuador. Ecuador es precioso. Es Costa Rica más grande. Sí. Y los volcanes son una cosa... O sea, las vistas son impresionantes. He ido muchas veces por razones sentimentales que no vienen al caso. Pero... las ecuatorianas son muy celosas. No, era puertorriqueña. Pero vivía allá. Sí. Por razones de trabajo. Y nada, era... O sea, fue muy... O sea, me impresionó porque yo esperaba lo que estás diciendo. Yo esperaba esta visión de un país del tercer mundo. Claro, hay mucha pobreza, sí, lo hay. O sea, igual que aquí, mucha pobreza. Pero me impresionó positivamente. Dicho eso, Hugo, ¿cómo yo sé que hoy... Porque honestamente, tú eres una persona que ha tenido éxito a pesar de las drogas. ¿Cómo yo sé que hoy estás bien y no estás en un momento de relapsing? O sea, como no yo, sino la sociedad, como tú mismo no te engañas a ti mismo. Ok, porque una vez que sucede esto, comenzaban lo que ahora le llamamos haters, y antes eran los críticos, que decían, Hugo lo que está haciendo es manteniéndose cool porque le debe a la mafia dinero y es para que no lo maten. Y digo, no, yo pagué todas mis deudas. Hasta el punto que ya estando limpio y estando predicando la palabra de Dios, estaba con la rubia en un sitio y cuando entramos, miré a este hombre con otros dos hombres y yo le dije a la rubia, a ese hombre yo le debo dinero. Y la rubia dice, ¿cómo le debo? Sí, porque cuando me arrestaron yo tenía un crédito tan grande que, ¿qué tú quieres? 1,000, 2,000 y casinos ilegales lo mismo. Y me arrestaron, entonces nunca tuve contacto con él. Y yo le dije a la rubia, tengo que pagarle. Y lo que tú me dices lo sintió también ella, porque decía, ¿cómo yo sé que esto no es el viejo hombre que quiere este dinero, no para pagarle, sino para comprar una droga? Le digo, mira, lo vamos a averiguar inmediatamente porque al otro día yo fui para allá y él se quedó, porque primero para entrar a estos sitios no entra cualquiera. Segundo, de que tú vayas solo a cobrar. Después yo me enteré de la historia de que él no mandó a que me entraran a tiro, porque tú no le puedes quedar a deber dinero a nadie en ese mundo, porque él era fan mío. Él era fan mío. Y de momento, él se enteró de que estaba libre, pero que estaba ayudando a la comunidad. Y mucha gente dice, pero ¿cómo rayos es esto? Hay gente que está en estos mundos, pero que a su manera quieren ayudar a la comunidad. Y les dijo al socio, déjalo tranquilo. Y el hecho de que yo fui a buscarlo y le dije, mira, este es el dinero, Dios te bendiga, y a menos que tú me vayas a mí a ver predicar o algo, no me vas a ver de nuevo. Ese hecho, y que yo entrara y saliera sin consumir droga, fue para mí como, wow. Yo le prometí a Jesús cuando yo salí de la cárcel que volvería solamente para predicar la palabra, y ahora me cuido más todavía, Jay, porque entiendo de que hombres y mujeres grandes que Dios los ha utilizado han caído porque de momento se creen el mismo cuento ellos de que es su fuerza. Y yo me siento de que el que me ayudó a esto fue Dios, y ahora me cuido más todavía que al principio. Y créeme que hay tentaciones. Imagínate, yo trabajando 7 años hasta el otro día en México, de todos los lugares. Las veces que me han ofrecido, las veces que he entrado a lugares donde hay todo. Y es
o sea, no te voy a decir, wow, que no ha habido tentaciones. Seguro. No, han habido tentaciones. Y más en el sentido de que es como, yo le pregunté a Triple H un día, le pregunté, tú me preguntaste algo, yo te contesté, pero te la voy a contestar. ¿Cómo me dijo Triple H, una estrella millonaria que se había casado con la hija del dueño, con Stephanie? Y yo le pregunto, oye, tú sabes mi historia, le pregunto a Triple H, ¿cuál es la mayor tentación de ustedes? Y yo esperaba todo menos esa respuesta. Él me dijo, un día libre en una gira en Europa. Iba a decir mi dinero, mi fama, y lo que este hombre me dice es un día libre en Europa. Porque luchas en Alemania y antes, cuando vas a llegar a Francia, te dan un día libre. A muchos les toca hacer entrevistas, pero ese día libre es como el cuento de que el angelito en un lado te dice, pórtate bien, y el diablito te dice, haz lo que tú quieras. Y esa es la tentación de que te van a decir, aquí no está tu esposa, aquí no está tu esposo, nadie lo sabe. Porque en ese tiempo tú hacías trampa, pruebas de orina, y yo les pagaba gente para que le hicieran por mí y todo lo demás. Entonces habían como 80 cuentos que tú pasabas o le pagabas al de laboratorio y todo. Pero él me dijo, es un día libre en Europa. Y ¿sabes qué? Cuando pasó el tiempo, hubieron algunos que no regresaron de Europa, porque murieron, hubo sobredosis y todo. Y es otra historia que a veces la gente cree que las drogas es porque quieren ser viciosos, y no. O sea, mi historia es, yo fui violado a los 7 años por una mujer y a los 8 por un hombre. Entonces, podía buscar excusa porque fui violado, hacerle daño a otro, y creo que mi escape fue las drogas. O sea, no toqué, le hice daño a otro ser humano, pero me hice daño a mí mismo. Hasta que un día encontré a Jesús, y ahí Él comenzó a sanarme. Y ahí comencé yo, y me atreví en el libro a revelar por primera vez. Porque es que muchos hombres le han pasado cosas, pero como está el machismo dentro, tú no quieres confesar de que fuiste violado y todo. Y yo lo digo porque ahora jugadores de fútbol, jugadores de otros deportes, de béisbol, de lucha, compañeros míos, como pastor han confiado en mí y me han dicho, mira, esto me lo hizo mi propio padre. O sea que hay muchas historias de hermanos Meléndez afuera que pasan en las industrias de nosotros, cantantes, que alguien tiene que atreverse, y yo me he atrevido, y no es fácil, pero creo que la excusa más barata es cuando tú dices, porque a mí me lo hicieron, por eso yo lo hice. Y creo que es la excusa más barata para no enfrentar una realidad, que la maldad es la que te hizo hacer, la maldad en tu corazón, y que no fue un episodio, porque nadie tiene derecho ni a matar tus sueños, ni a obligarte a que tú cambies para hacer daño a otra persona. Hubiera sido mafioso. Pero cuando vino mi oportunidad, y la persona fue un teniente de narcóticos de aquí de Puerto Rico. Yo tenía en el casino, yo te dije que tenía un casino legal en el bar y todo, y me dijo esa persona que era de narcóticos y era teniente, era mi socio con las máquinas ilegales y todo. Entonces me dice, vamos a meter eso, vamos a traer tantos kilos de República Dominicana. Y como que me gustó el concepto, hasta que de momento me dijo, pero vamos a tener que tumbar algunos. Y eso nunca ha estado dentro de mí. Porque aunque fui pandillero, nunca pude haber acabado con la vida de gente, pero yo no tenía el killing instinct, que le llaman, el instinto asesino. Y sí, era malo y todo lo demás, pero no le quité la vida. Y cuando me dijo el que iba a ser mi socio, oye, tenemos que tumbar unos cuantos, dije que no. Y ese hombre llegó a tener su propio yate y todo, y a hacer millones, hasta que de momento lo agarraron y hizo 10 años en la federal. Pero, o sea, que te digo que tuve todas las opciones, pero decidí hacerlo con lucha. Pero tuve las conexiones para hacerlo. Solamente que ese no soy yo. Yo nunca he tenido que venderlo, porque he hecho buen dinero en esto de la lucha. Y aquí en Puerto Rico yo te hacía dinero en lucha, pero también me contrataban para hacer los grandes festivales que eran en las playas, el Pulseo Medalla y otro montón de cosas, Titanes, esto con... sí, todos los eventos. Todos los seguro. eventos. Entonces, había tanto dinero que no era necesario para mí volver a hacerlo de antes de estar afuera, hasta que pasó el episodio de que fue Bret Hart y Sabio lo que le hablaron con Vince, y luego Vince me contrata y estamos ahí. Pero la historia mía está en que ayudé a un monstruo como WWE
ayudé al otro mundo, superestrella de lucha libre aquí, y levanté la lucha dominicana de espectáculo. Hice lo mismo en mi país, en Ecuador, y en Chile yo obligué a que Vince volviera a llevar la lucha a América del Sur porque tuve éxito grande. Llevé a Rey Misterio antes de volver Rey con WWE y demostré que lo que decían que no se podía llevar esos espectáculos así a nuestros países latinos porque no había dinero. Yo decía, no, tú le das a un latino un buen producto y te lo van a comprar. Y yo lo demostré y ahora quiero volver a hacer televisión en Chile y quiero hacerlo también en Panamá. Tengo un jovencito allá que está ayudando a que jóvenes salgan de la droga con una empresa de lucha, GWI, y quiero hacer televisión allá y quiero hacer una serie con una persona de comunicaciones de ella que se llama, de apellido Ortega, que es una persona con una voz profesional y todo, que quiero hacer un reality de lucha. Y quiero o sea, todavía siento la energía allá como para levantar a otros muchachos y muchachas. No, y te tengo que ser honesto, te ves bien y obviamente tú eres tú cuentas historias como muy pocas personas pueden hacerlo. Tengo una última pregunta y quiero meterte en un problema con esa pregunta. Y es, ¿quién es el mejor, quién es el más talentoso? ¿Quién era el mejor y más talentoso de los luchadores? ¡Wow! Yo sé que muchos se van a molestar con esto. Carlos era el ídolo. El Invader, cuando el ego le hizo quitarse la máscara, nunca lo entendí. Y por eso es que digo ahora que no cometan el mismo error con intelecto. TNT, en mi opinión, porque la gente dice, no, pero Carlito, Caribbean Cool, pero TNT, mejor luchador, Eddie Colón. Yo creo que Eddie es de los mejores, pero no tenía lo que tenía TNT. Y La personalidad. La personalidad. Un maestro de taekwondo con hambre. Y el problema de los Colón era que el papá era dueño. Y por más que tuvieran, y lo tienen, eso le iba a trabajar en contra, porque siempre van a decir, porque fue el papá. Pero todos esos muchachos tienen un talento tremendo. Pero TNT era mi versión de crear lo que hizo en República Dominicana, crear a Relámpago Hernández. Era el enemigo de Jack Veneno. Yo creía siempre, y todavía creo, que el villano es el que hace al técnico. Entonces TNT yo lo estaba cambiando a Rudo, y me imagino que en la película se habla, y había tenido convencido a Jovica y a Carlos de que él perdió el campeonato con TNT. La historia era que lo perdía, no legalmente, pero lo perdía, y entonces después quería la revancha y TNT no se la daba, y Carlos traía gigantes de otras partes y Sabio de alguna manera retenía el título hasta el próximo aniversario. Y 10 minutos antes de comenzar la cartelera me dice Carlos de que no, que vamos a ir en empate. Y yo le dije, la gente a los 15 minutos se van a dar cuenta. Y ellos creyeron lo que Vince creyó también con Roman Reigns. Esto le ha pasado a mucha gente. No, ese es el que yo voy a ser la estrella. Y 8 años después de millones de dólares fue que finalmente está el High Chief de la tribu y todo. Pero ese fue como el problema grande con... Ese lo vive todavía. Sí. O sea, el creativo sigue estando ahí. Exacto. Entonces, pero TNT, si le hubieran dado el campeonato universal, hubieran tenido más de un año de cartelera lleno y lleno. Porque yo tenía hasta un ángulo, que fue lo que hizo a la IWA, que fue cuando Víctor de Balaguer y Chiqui Star me masacraron, me dieron durísimo. Y ahí yo traje a Kane de la WWE y ahí fue el primer lleno de la IWA. Yo tenía una historia cerca de aniversario donde le iba a hablar Hugo a Junito, no decirle ni TNT, Junito. Yo creo que se te fue la mano. Y iba a ser como una historia donde él lloraba y todo. Y de momento que me daba el abrazo, me explicaba la cobra. Y me mandaban al hospital y por 3 semanas no aparecía Hugo en televisión. Hasta que aparecía Carlos en el hospital. Y Carlos finalmente tenía en aniversario la lucha con TNT. Era una historia brutal. Sí, genial. Honestamente, tienes razón. Pero, ya veo por qué era el creativo. pero Carlos y Jovica decidieron, y a los 15 minutos, la gente se dio cuenta y abuchearon la lucha. Por primera vez en la historia de Carlos Colón, la gente abucheó una de sus luchas. Porque es que la gente de Puerto Rico saben de lucha. O sea, yo te escucho y sé que tú entiendes nuestro negocio. Y a veces los promotores y los creativos se nos va la mano creyendo que todavía son los mismos niños y ya no hay que darle comida de biberón, hay que darle arroz y habichuela. Y todavía pasa aquí en Puerto Rico.
Hugo, éxito. La película es buena, te va a gustar. Muchas Te vas a gracias. disfrutar. Cuando quieras tenemos una conversación también del lado espiritual. Amén. Me gustaría. Por si acaso, está aquí Jaime Espinal, que está frente a nosotros. Él es Carlitos Colón y hay una parte que es graciosísima de la película, es de él. Así que nada, la van a disfrutar. Es una gran película. Para los que fuimos fanáticos de niños, mami nunca me llevó a verla. Y trató de que los vecinos me llevaran y bueno, cuando me dio vuelta, pues nada, la historia es larga, pero en fin, mi luchador favorito, todo el mundo, ¿verdad? TNT, el Invader número 3 me gustaba, era el otro hasta que vino. Un artista. Hasta que vino Miguelito Fernández, el Torito, y lo mató. Que ese fue otro ángulo que otro día lo hablaremos. Fue otro riesgo que el Invader 3 nunca llegó a ser el mismo después del proceso de cómo hacer ese ángulo, porque como que no había una realización de que meterle algo al sistema de alguna forma es meterle un veneno al cuerpo. Y a la larga Invader 3 sufrió las consecuencias. Pero Invader 3 vino a mi vida aún en el Bronx, cuando yo aprendí a luchar en las calles peligrosas del Bronx, porque él era el campeón de nuestro concilio allá y tú tenías que cruzar 3 territorios de pandilla, andar con una botella famosa de un refresco de que era bien grueso el vidrio, para yo lograr ir allá, que me dieran paliza y ir a casa. Mi mamá decía, ni yo te pego y estos bandidos te pegan y tú les pagas a ellos. Y mis ojos comieron más carne cruda que yo en ese tiempo, porque la carne cruda para los boxeadores y luchadores es la que te baja la hinchazón. Pero desde ahí viene Johnny Rivera Invader 3, uno de los pocos luchadores que es 100% ser humano. Gracias, Hugo. Van a disfrutar la película, véanla, mucho éxito. Y que nos sigan en Lucha Libre Online, porque ese es mi lugar y de ahí podemos ayudar. Lo que hice con Jaime en el club, ahí lo sacamos en Lucha Libre Online. Yo te predico, ese es mi trato con Javier, 10 minutos, con Michael Morales. Te predico de cualquier parte del mundo 10 minutos, hecho para la gente que ve Lucha Libre. Seguro. Y ahí buscamos cómo sacar gente de las drogas y darle una sonrisa. Ese es mi negocio con mi Final Lucha Libre Online. Y tenemos también editores y todo en diferentes partes del mundo. O sea que una empresa puertorriqueña da de comer y levanta los sueños para que otros muchachos, mientras están estudiando, van se recapitalizan el producto y lo convierten en un producto local. Así y que, es boricua, Lucha Libre Online. ya saben. Gracias, Hugo.